porque hoy vamos a hacer el trabajo práctico que teníamos pendiente de toda esta temática para dar cierre, ¿no es cierto? Y decir, bueno, ya aprendimos a trabajar con esto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a crear en el escritorio, creo que lo estarían viendo, ¿no? Sí. Voy a crear en el escritorio una carpeta vacía y en esa carpeta vamos a hacer el primer trabajo práctico. Lo que, para poder enlazarlo, la forma más fácil es arrastrar la carpeta vacía dentro del Visual Studio Code y ahí ya queda lista para ir trabajando. Entonces, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear nuestro primer archivo, que sería el index. Y bueno, acá tendríamos, ¿no es cierto?, el archivo principal, el index. Bueno, y aparte del index, lo que vamos a crear es nuestra hojita de estilo, ¿no es cierto? Creamos una carpetita en donde vamos a llamarle CSS, y dentro de esa carpetita creamos un archivo que va a ser estilos.css. Bien, entonces dentro de este archivito de estilos vamos a ir creando los estilos que va a utilizar nuestro index en sí. Bien, a todo esto, lo que quería recordar antes de empezar a hacer el trabajo práctico, ahí vamos a terminar esos dos ejercicios que quedaron pendientes, porque también para que quede todo redondito, ¿no? A todo esto lo que iba es lo siguiente. Yo tengo tres formas de, por ejemplo, tengo un H1 acá que es un título. ¿No es cierto? Enciendo mi Bowli ahí para ver cómo va quedando. Bueno, yo tengo mi HTML, acá tengo mi título principal, y lo que quería repasar y que quede bien claro, que eso me lo preguntaron en privado, es cuáles son las formas que yo tengo para modificar o aplicarle un estilo a una etiqueta HTML. Tengo tres formas, eso quiero recalcar nuevamente. Una es la aplicación del estilo directo a la etiqueta que particularmente me interesa. No se utiliza, no se utiliza este método, es decir, es un método medio como hardcodeado, es decir, es como para salir del paso, pero no es lo que se utiliza en la práctica profesional. Se utiliza cuando uno necesita resolver un problema urgente, porque justo hay que resolverlo a como sea, y bueno, lo utilizamos al método, pero esa es la primera forma. ¿Y qué es? A esta etiqueta particular yo la quiero que se imprima en color rojo, entonces allí aplico, ¿no es cierto?, un style, y ahí le digo que ese style sea de color rojo, red. Listo. Entonces le aplico un style a la apertura de la etiqueta y ese estilo ya se le aplica directamente a esa etiqueta particular de HTML. ¿Está? Si yo hubiese tenido aquí abajo un párrafo, ¿está? Yo tengo allí un párrafo y quiero que ese párrafo se vea, por ejemplo, en azul, entonces es un style blue. No, me comí el color, perdón, color. Entonces, si se fijan, tengo el párrafo y tengo allí, ¿no es cierto?, el color azul. Eso es para salir del paso. Es la forma más fácil que tengo de aplicarle un estilo de color, o podría, no solamente de color, si yo en vez de color, este párrafo yo lo quisiese, hablando de color, yo lo quisiese
por ejemplo, con letra Verdana, le pongo acá un punto y coma y digo Font Family Verdana. Entonces, allí no solo le apliqué un color, sino también le apliqué un estilo de letra, ¿no? Bueno, la idea a todo esto era que no es lo que se utiliza, sirve para salir del paso y les va a servir muchas veces. Y uno dice, no se utiliza, pero en la realidad, en la práctica se utiliza bastante. Es decir, siempre hay algo que tienen que modificar a último momento para que quede todo bien. Y bueno, allí aparece esta metodología, ¿no? La segunda forma que había, voy a sacar los estilos de esto. La segunda forma que hay, ahí si se fijan la página quedó como estaba, ¿no? Original, negro y blanco y chao. Y en particular el Opera trabaja con el Times New Roman, por eso se ve así como antiguo, digamos. La segunda forma era en el head, en el encabezado de la página HTML que estoy trabajando. Allí lo que puedo hacer es, ¿no es cierto?, crear el estilo, pero para toda la página. Es decir, escribo style y adentro de ese style puedo definir, por ejemplo, que el H1, ¿no es cierto?, con llaves, ahí pongo color y ahí digo red, por ejemplo. Y podría decir que el párrafo tenga, ¿qué cosa? Font family blue, no era, perdón. Y ya que estamos, le agregamos, ¿no es cierto?, color, era azul. Bárbaro. Entonces, esa sería la forma, no realmente profesional, pero como más presentable de aplicarle un estilo, ¿no es cierto?, a una página. Es decir, yo en el encabezado, o sea, en el head, la segunda forma que tenía era de crear un style, una etiqueta style, y dentro pongo las normas, ¿no es cierto? Esto se llaman normas o referencias que van a hacer a cada etiqueta que tenga HTML dentro del cuerpo la página. ¿Está? Entonces, esa sería otra forma. Esto es mucho más, si vamos al caso, más profesional que hacer eso que hicimos anteriormente. Y lo último que tenemos, la última metodología, que es la que realmente se tiene que aplicar siempre, digamos, es para que quede un sitio un poco más ortodoxo, es decir, como más protocolar, es decir, que siga las normas, ¿no es cierto?, de elaboración y demás, que quede profesional, hablando mal y pronto, es que estos estilos no se escriban aquí, sino siempre en la hoja de estilo, el archivo de estilo que le corresponda a la página. Que se separe, que se respete lo que se conoce como modularidad, es decir, en una carpeta meto archivos, en otra meto los HTML, etc. Entonces, en mi hojita de estilo, allí claro que el H1 va a tener, por ejemplo, un color red, y que, por ejemplo, mis párrafos van a tener font family de Verdana, que aparte del font family de Verdana van a tener la forma más prolija es hacer esto, ¿no? Separar las llaves, que quede así, sobre todo si van a tener más de una definición, ¿no? Y aquí le damos color blue. Bueno, entonces esta hoja de estilo, en donde escribo todos los estilos que voy a tener, es lo que voy a aplicar aquí a esta, ¿no es cierto?, a esta página HTML, que es el index, es decir, pero así como está, no está enlazada. Entonces acá en el head voy a poner el comando link, que enlaza, ¿no es cierto?, y ahí automáticamente me está preguntando cuál es la dirección, digamos, de la hoja de estilo que quiero agregar. Vamos a decirle CSS, la carpeta CSS, y de la carpeta CSS estilos. Entonces, si me fijo,
ya quedó enlazada automáticamente la página, ¿no? Quedó enlazada. Es decir, esto que está aquí es lo que le da referencia a esto. Bueno, ayer también me preguntaron otra cosa. Muchas veces yo necesito, por ejemplo, que supónganse que si yo volviese a escribir otro párrafo aquí dentro de este HTML, vamos a hacer un Loren nuevamente porque no vamos a volver locos. Fíjense que este nuevo párrafo que escribí aquí va a aparecer también con las características del primer párrafo, es decir, con letra verdana y con color azul. Pero supónganse que este segundo párrafo yo no lo quiero que quede como es la norma general para toda la página. Quiero que este párrafo, particularmente este segundo párrafo, me quede con color violeta y con letra, por ejemplo, Arial cursiva, ¿no? Entonces, allí lo que se hace es se aplica una clase de estilo. Es decir, algo que se va a usar cuando realmente alguien lo requiera. ¿Cómo se hace una clase de estilo? Bueno, dentro de mi hoja de estilo pongo punto y el nombre que quiero darle, ¿no es cierto? Particular. Por darle un nombre a la clase de estilos, y adentro de esa clase que llamo particular, allí por ejemplo pongo que el párrafo P, ¿no es cierto? Voy a darle, por ejemplo, el color, no sé qué color habíamos dicho, era un segundito, voy a buscar el archivo. Ok, ya encontré el archivo, muchas gracias. Particular, o sea, esta clase, lo que quiero yo, que este párrafo, recapitulando un poquito, yo quiero a este párrafo darle un color particular, ¿está? Solamente a este párrafo. Entonces dicen, una forma rápida sería, bueno, meterle un style ahí adentro, ¿no es cierto? Y ya zafá. Sí, la verdad que lo puedo hacer, y este estilo va a pisar al estilo general anterior, pero como habíamos dicho, queda poco ético, poco profesional hacer eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos a través de la hoja de estilo general si solamente le quiero dar a este párrafo particular un estilo puntual? Entonces, creo una clase, se llama, ¿no es cierto?, que sería como una serie de definiciones que se va a utilizar solamente para eso. Le llamo particular por darle un nombre, pero ustedes les pueden poner el nombre que quieran. Y siempre las clases se comienzan con un punto. Entonces digo, punto particular sería color, dos puntos, y vamos a darle, por ejemplo, blue violet, punto y coma, y queríamos darle un font family, habíamos dicho Arial, y en italic, entonces sería un font style, y le damos italic. Bárbaro. Entonces, ven, esta clase lo que engloba son estas características: color, tipo de fuente y estilo de fuente, ¿no? Entonces, volviendo acá a nuestro HTML, a este parrafito que tengo acá, que particularmente solamente a este quería afectar con ese estilo, no sé si más adelante utilizaría ese mismo estilo, pero por la duda, de momento era solamente a este. Entonces allí adentro lo que hago es, ¿no es cierto?, class, y le digo el nombre de la clase que creé en mi archivo CSS, que en este caso particular era particular, valga la redundancia. Entonces, ahí sí vemos, este segundo párrafo quedó con ese estilo que particularmente creé para ese párrafo nada más, ¿no? A lo mejor quizás más adelante utilice también ese estilo para otra cosa, pero solamente le quería aplicar a esto. Entonces, esas son las tres formas que tenemos de aplicar estilos de manera, ¿no es cierto?, profesional a nuestro HTML, ¿no? Es decir, una es directamente a la etiqueta, otra es en el encabezado, y una tercera forma sería a través de la hoja de estilo.
Incluso vamos a ver más adelante que esta hoja de estilo a veces ni siquiera nosotros la tenemos que crear. Hay hojas de estilo predeterminadas que vienen en plantillas muy conocidas que vamos a trabajar más adelante, que este estilo ya viene predefinido. Simplemente nosotros lo que vamos a hacer es vamos a crear nuestro HTML, le vamos a enlazar esa hoja de estilo que a lo mejor puede estar en otro sitio web o en otro servidor que vaya a saber dónde está, y automáticamente por arte de magia nuestra página se va a ir creando todo con los colores que necesitemos, ¿no? Existen muchas plantillas, particularmente vamos a trabajar nosotros con dos plantillas que simplemente le damos el enlace y chau, no olvidamos de andar renegando con los colores, con los estilos. Esto sí es cuando nosotros tenemos que trabajar algo muy a demanda, es decir, vino, por ejemplo, el director de una empresa que quiere que se le haga con los colores de la empresa, con los estilos, con las letras, con los colorcitos. Entonces sí, allí viene el departamento de gráfica y me dicen, estos son los colores que se usan, aquí el tipo de letra, el tamaño, además. Y bueno, entonces yo ahí tengo que crear un estilo particular para mi sitio. Pero si no, es generalmente lo que más fácil hacer cuando uno es particular y trabaja de manera independiente, es trabajar con plantillas ya de estilos predefinidos, es decir, que ya están elaborados. Entonces uno no pierde tiempo definiendo colores, tipo de gente, ni nada de eso. Está como todo armado. Ahora, como nosotros sí, como webmaster, tenemos que aprender, como full stack, tenemos que conocer todo, porque por más que el chef no cocine todo el tiempo, pero tiene que conocer todas las herramientas que tiene a su disposición para manejar las cosas, ¿no? Bien, eso era el repaso que había prometido yo, que me habían preguntado por privado, para que quede claro esto, porque como hoy es la última clase de este tema, entonces después me va a quedar el resumen, voy a subir, particularmente voy a subir el resumen teórico también de esto, que lo estoy terminando ya de hacer, y allí es como que tienen ejemplo y todo para ir probando, ¿no? Pero bueno, esto sería, ¿no es cierto?, un mini repaso. Consulta hasta aquí, gente, ¿quedó claro? Me confirman por el chat, en todo caso. Y si no continuamos con los ejercicios, creo que quedaban dos, ¿no es cierto? Ok, muchas gracias por la confirmación. La guía nos quedaba el ejercicio 15 y el ejercicio 16. Vamos a hacer el ejercicio 15 y el 16 para terminar esa bendita guía y ya arrancamos con el trabajo práctico. Hoy van a elaborar ustedes un poquito con el trabajo práctico. Lo van a hacer rapidísimo porque en realidad, como ya manejan todo esto de taquito, no hay problema. Dice el ejercicio 15. Crear una clase título página que inicie independientemente el grosor, el estilo y el color de las propiedades y color de las propiedades del borde. ¿Está? Crear una clase que se llame título página. Entonces vamos aquí, vamos, ya que estamos lo voy a hacer en este mismo HTML, ya que estábamos, ¿no? Voy a borrar todo esto porque no lo vamos a usar después, en todo caso. ¿Cómo se va a llamar la clase? Se va a llamar punto título página. En realidad, esa guía habría que corregir el punto título página. Estaría mejor que se escriba de esta manera, con nomenclatura camello, es decir, la segunda palabra que comience con mayúscula, ¿no? Para que quede más presentable. Bueno, entonces allí tenemos, ¿no es cierto?, título página, abrimos y cerramos llave, y allí dentro de las llaves vamos a escribir las características que queremos aplicar a esa clase. Título página, ¿no es cierto? Y esto también me habían preguntado, ¿cómo se hacen las benditas llaves? Con al gráfico que está a la derecha de la barra espaciadora y los dibujitos de las llaves. Con eso se escriben las llaves, ¿no? Porque depende, si el teclado de usted está en español, está configurado en español, se hace de esa manera, ¿no? Con el gráfico y la tecla que están al lado del enter, digamos, arriba de mayúscula y al lado del enter. Bueno, tenemos entonces la clase allí que es punto título de página, y bueno,
qué cosas hay que agregarle a esa clase. Nos pide inicialice el grosor, es decir, el grueso de la letra, el estilo. Bueno, podemos decirle un estilo, ¿no es cierto? Font size, entonces para darle el grosor. Fíjense que Visual Studio Code automáticamente nos agrega varias formas, ¿no es cierto?, que tenemos de darle estilo. Una es mediante, ¿no es cierto?, como la camiseta o la ropa, ¿no? Large, extra large, small, XL, doble XL, ¿no? Una sería esa forma, y la otra forma sería, ¿no es cierto?, con el tamaño en píxeles. Y hay una otra forma que también se suele utilizar, que es el tamaño relativo en porcentaje. Nosotros vamos a trabajar con lo más común, que es darle tamaño en píxeles. Por ejemplo, 16 píxeles, que es lo más utilizado. Pero hay otras formas, es decir, no es la única. Más común es darle el tamaño en píxeles. Entonces, por ejemplo, le podemos dar 16 píxeles, un tamaño de título estándar es 16 píxeles. Ahí le dimos eso. ¿Qué tipo de...? No le dimos la familia, en realidad lo que podríamos empezar con un título es definiendo qué tipo de familia de fuente. Font family. Y ahí podemos darle, qué sé yo, Verdana. Si el título es muy aparatoso, sería mejor darle un impact, que es como la más grande que hay. Pero con Verdana es el más estandarizado, digamos, el más común que veo desde los años 2000, más o menos, que arranqué con web. Siempre se ha utilizado Verdana, ¿no? Por alguna razón. Después que tenemos, nos pedía más grosor, estilo, color, ¿no es cierto? Font color. O recuerden que para el color simplemente es color nada más. Entonces allí le damos, ¿no es cierto?, un color, el que más nos guste. Elegimos acá. Tenemos varios para dar, por ejemplo, podemos darle Dark Red. Respecto a esto de los colores, les voy a mostrar una herramienta muy útil, porque aquí le estamos dando así, ¿no es cierto?, a gusto y piacere el color, ¿no? Es decir, que nos gusta a nosotros. Pero cuando el departamento gráfico nos den a nosotros las especificaciones, queremos que este título sea de tal color, queremos que este párrafo sea de tal color, este fondo esté en este color. Generalmente los colores no nos las van a dar con nombre. En sí, cuando nos dan nombre se llama RGB, ¿no es cierto? Rojo, green y blue, es decir, por los tres colores básicos, ¿no? No nos van a dar en esos códigos en RGB. Lo que nos van a dar es un valor hexadecimal, que es como más acertado ese diseño. Y para poder trabajar con ese valor hexadecimal, porque nos van a pasar ese código que comienza con un numeral y un código hexadecimal, uno dice, ¿cómo agrego eso? Bueno, simplemente lo agrega cada uno acá y ya está. Pero para conocer cómo es el código, lo que se hace es, voy acá, le muestro el HTML pelado. Vamos acá a una página que se llama HTML Color Code. Esta página es la que nos va a ayudar, se utiliza mucho, es como una herramienta online que existe para saber los códigos, los colores, previamente antes de diseñar la página. Supongo que la están viendo, ¿no? Entonces uno va aquí y, por ejemplo, juega con esto. Supónganse que puede mover esto hacia el naranja y de allí mueve esto a gusto, ¿no es cierto? Y automáticamente aquí me aparece en hexadecimal el color que necesito, o en RGB, que serían estos tres códigos, que sería red, green y blue, ¿no es cierto?, en los dos formatos, o si no en porcentaje. Este es el que menos se utiliza. Pero aquí con esto ya tengo, ¿no es cierto?, en RGB, en hexadecimal, el color que corresponde a este color tipo champán, ¿no es cierto?, una cosa así. De esa manera esta herramienta es muy útil, porque si yo necesito un color puntual, yo directamente acá puedo automáticamente buscar el color que hace falta, ¿no? Si no, también puedo elegir algunos que ya están predefinidos y algunos que ya tienen su nombre, ¿no? Acá tienen otra paleta de colores, etcétera, etcétera. Esta herramienta es muy útil, así que les recomiendo la pongan como favorito.
Yo, por ejemplo, tengo una carpeta que se llama herramientas de desarrollo y ahí voy metiendo todas las cosas que yo sé que se utilizan, ¿no? Entonces ahí tienen, por ejemplo, HTML. ¿Cuál es la página? HTML Color Codes. ¿Tá? Esa sería la página. Bien, lo que voy a hacer es lo voy a copiar y la paso por el chat. Allí estaría. Bueno, eso era algo que quería compartir, que siempre es útil, ¿no? Para esto de los colores. Bueno, yo aquí lo hice en RGB. Lo hice en RGB, pero tranquilamente podríamos, ¿cierto?, escribir acá, si yo tengo el código en hexadecimal. En hexadecimal sería, ¿no es cierto?, escribiría el numeral y el color, ¿no? 00 FF 80, que se soporte darle un color, ¿no? Pero no, en este caso particular lo voy a hacer yo a mano, que sería dark red. Bueno, rojo oscuro. Listo, ¿qué más nos pedía? Estilo, color y la propiedad del borde, ¿cierto? Border. Y el borde se refiere, ¿no es cierto?, a lo que, digamos, va a bordear el título, ¿no es cierto?, a todo el cuadro que bordea el título. Le podemos dar, por ejemplo, 3 píxeles. Ahí tendríamos el estilo título de página que nos pide el problema. Bueno, ahora vamos, ¿no es cierto?, a nuestra página HTML, que ahí está peladita. Vamos a achicar esto un poco. A ver si lo puedo, para que se vaya viendo, ¿no? Bueno, ahí queda lo más posible, ¿no? Un Windows 11 se hace todo solo esto, pero bueno. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer al H1 le voy a aplicar el estilo famoso, la clase esta que cree, que se llama título página. Entonces aquí pongo aquí, ¿no es cierto?, class título página. Y miren cómo quedó automáticamente. El cambio se hace automático porque lo estoy haciendo con el servidor, ¿no es cierto?, con el GoLib. Si su pantalla es muy grande, pueden trabajar de esta manera. Entonces dividen la pantalla, ponen un lado el HTML y del lado el código, y a medida que tienen prendido el GoLib ya se van ahí viendo, ¿no es cierto?, ya en el efecto que va causando. Me parece medio chico para un título, el título principal, así que lo que podemos hacer es, en estilo de fuente, me parece que estaría bueno ponerle algo más grande, ¿no? Por ejemplo, un impact. Metemos un impact, quedó medio chico también, le vamos a dar un 30, a ver cómo queda. A ver, ese me gustó más. Entonces le damos, ¿no es cierto?, un título principal, que es medio abuso, ¿no? Pero bueno, allí estaría. Y para párrafo, bueno, podríamos haber creado, ¿no es cierto?, colores párrafo. Podría haber creado una clase aparte para colores de párrafo. Y allí podríamos decir color, por ejemplo, dark ring, con verde oscuro, y punto y coma. Podríamos dar tipo de letra, font family, darle un Cambria o Georgia. A ver, generalmente estos estilos de letra, recuerden una cosa, el Visual Studio Code le sugiere, uno quiere elegir Georgia, por ejemplo, pero por defecto puede
que los navegadores no tengan Georgia registrado en su base de datos, entonces te lo muestren como Time New Roman o como Time o como Serif. Es decir, son como alternativas, por eso que aparecen acá otros nombres, ¿no? Eso es lo que vale la pena aclarar. Bueno, y aquí lo que hacemos al párrafo le damos esa clase. Entonces acá a este párrafo le damos class, ¿cómo se llamaba? Colores párrafos. Colores párrafos. Y ahí está. Al primer párrafo le dimos ese estilo. No queda muy lindo que digamos, no me gusta. Vamos a darle un Arial, por ejemplo. Ese se ve un poco mejor. Ahí estaría. Bueno, entonces allí tendríamos resuelto el ejercicio número 15. ¿Está? El ejercicio número 16 lo vamos a dejar pendiente, no lo vamos a poder hacer ahora. Lo vamos a dejar pendiente. Yo lo copié a ese ejercicio, pero lo dejo pendiente porque nosotros no entramos todavía dentro de lo que es programación. Entonces lo vamos a dejar pendiente para cuando arranquemos el tema de programación, lo podamos aplicar a ese ejercicio. ¿Está? Para el próximo tema que viene la semana que viene. De momento se lo dejamos pendiente ahí picando. Gente, ¿alguna consulta con esto de las clases y los estilos, ¿no es cierto?, para ir aplicando? ¿Le queda todo claro? Si no, directamente arrancamos con otro tema. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, sí. Le hago una consulta. Nosotros utilizamos tanto hoy como ayer las clases y había algo más que lo incluíamos en la parte del DIP. No sé si se acuerda. Los ID, los identificadores. Los ID. Los sí. ID. Eso es otra alternativa. Sí, es una alternativa para poner, en vez de utilizar las clases, creo que se está viendo todavía mi pantalla, ¿no? Pantalla 2. Sí. En vez de utilizar las clases, se utilizan los identificadores, es decir, que se escribían con un numeral, ¿no es cierto? Y allí digo, por ejemplo, párrafos 2, y allí le meto todo lo que quiero, ¿no? Color, por ejemplo, qué sé yo, blue. ¿Está? Y luego lo que hacía era, iba acá al HTML y, por ejemplo, al segundo párrafo, al primero que le metí. Este no tiene en particular. Al segundo párrafo, este está mal, quedó del anterior ejercicio. A este, por ejemplo, le decía ID y allí adentro le ponía el nombre, ¿no es cierto? Que en este caso era párrafos 2. Creo que era. Bueno, y fíjate, ahí se aplicó, ¿no es cierto? Es otra forma de crear una, en síntesis, de crear una clase. Pero a nivel profesional, yo no hice hincapié hoy esto, ni lo mencioné, porque es algo que se estila ya dejar de usar, ¿me entendés? Esta forma de aplicar estilo. Lo que se utiliza a nivel profesional hoy por hoy es lo que vimos con la clase, ¿me entendés? Entiendo. Por eso yo no... Me pasaba se puede utilizar... que eran muy similares los métodos de utilizarlo, entonces no sabía bien si es que algunos tenían que usar en algún momento específico o no. No, si tenés que utilizar, si lo tenés que crear vos al estilo, crearlo con clases, así como vimos con el punto. Ajá. Y el nombre de la clase, y después acá le pones directamente el nombre de la clase y chao. El ID ya que es una anterior al estilo. Hoy por hoy se utiliza las hojas de estilo de cascada versión 3, que sería el CSS3 famoso, ¿entendés? Y esa versión es una versión anterior al CSS3, por eso es como que en páginas en donde sean medio viejas o hay que hacerle mantenimiento aparece el ID ese, pero la realidad es que en las nuevas aparece solamente las clases, ¿entendés? Por eso es que yo lo mostré nada más como un detalle de color, pero en realidad lo que se utiliza en la práctica es esto de las clases. Acá para corregir esto le metemos un punto, ya lo convertí automáticamente en una clase, y acá
suponiendo que le quería meter acá al segundo párrafo, sería class y cosa le aquí, párrafo 2. Claro, esa era otra pregunta, que si supongamos que tenemos que actualizar algún código que tiene ID, yo puedo modificar los estilos con clase directamente y ya como que lo actualizaría de cierta manera. Sí, es raro que tengas que hacer eso, pero bueno, te puede tocar, ¿no? Porque yo lo mostré porque en el manual, digamos, de forma están todos los estilos y como también no se explica, generalmente en un curso más formal no te explican eso de que puedes modificar una etiqueta, eso lo descubrí vos después con el tiempo, ¿no? Que se modifica la etiqueta de manera manual, puntual. ¿Por qué? Porque cuando estás aprendiendo el tema, vos sí te muestran todas las formas, vos vas a elegir la que más te conviene y no es así, sino es como para seguir un protocolo esto, ¿me entendés? Claro. A mí, yo dentro de todo trato de mostrar todo lo posible para que vean que hay cosas buenas y hay cosas malas, pero bueno, eso es, uno ya después elige qué es lo que quiere utilizar, ¿no? Lo del ID no, si tenés que programar vos, no utilices el ID porque es como un protocolo que ya no se usa. Una forma, no sería una buena práctica utilizarlo porque ya está cayendo en desuso. Funciona porque es algo de unas versiones anteriores de CSS, pero en realidad, igual que uno también le puede dar color y cosas así a las letras sin necesidad de utilizar CSS, porque el HTML tiene etiquetas que son para dar color, estilo y todo eso, pero no es una buena práctica hacerlo desde el HTML, o sea, también se dejó en desuso eso. Si ustedes llegan a ver algún video o algún manual de los años 2000 o de los 90, cuando empezó todo esto, van a ver que el HTML tiene también para darle color, para darle forma, pero eso es como para actualizar a lo mejor una página muy vieja y tener conocimiento, pero en realidad se dejó en desuso. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, no, gracias a vos por preguntar. Stephanie, para centrar tablas o títulos también hay que usar. Sí, lo vamos a hacer con CSS. Con CSS. Por ejemplo, el título el principal que tengo aquí, vamos al estilo, le vamos a agregar, ya que estamos en el baile, le agregamos, ¿no es cierto? La posición, ¿no es cierto? Sería, no, de memoria, en este momento estoy tratando de poner text align y allí le pongo center. Entonces, fíjate que se me centró el título. No sé si eso responde a tu pregunta, si eso es lo que buscas, ¿no? Ok, sí, se pone como característica dentro de la clase que quiero aplicar el text align y eso me lo centra, me lo pone a la izquierda, a la derecha, etc. No, de nada, gracias por preguntar. Yo la verdad que nunca me acuerdo de centrar los títulos porque como les decía, estoy acostumbrado a utilizar ya los estilos de CSS que vienen predefinidos y esto de manipular así de manera manual es como que no es muy común hacerlo, a menos que uno quiera dedicarse pura y exclusivamente a hacer estilos, que de hecho hay unos sitios de internet, hay unas páginas de internet que generalmente hechos por asiáticos, ¿no? Chinos y demás, hacen unas maravillas con CSS, pero sinceramente ellos se dedican a eso, es como su especialidad, ¿no? No, directamente no hacen páginas ni nada, ellos lo que es llenar de colores, de tipo de fuentes, de letra y demás. Es decir, su especialidad, que tiene su mercado, tiene su nicho, pero no es para cualquiera, es como cuando te gusta mucho ya con el tema de los colores, ir a la estética, a lo gráfico únicamente. Realmente el programador le excluye todo eso. Generalmente el programador se dedica a hacer el código, el lado y que el departamento de gráfica se dedique a hacer eso, ¿no? Esa es la verdad. Bueno, no hay más dudas sobre esto. Vamos a arrancar con nuestro trabajo práctico. Ya creo que lo han descargado. A ver si lo encuentro yo por aquí.
Voy a compartir un momento acá la página para ver cómo. Ahí creo que lo están viendo. Dice guía 2 CSS, primer trabajo práctico integrador. Dice crear el siguiente sitio web HTML con la siguiente información. Van a ser 2 páginas que hay que crear. O sea, ustedes van a tener que crear, yo los puedo ayudar un poquito en esta última hora de la clase. Y la idea es justamente que tenga toda esta información, ¿no es cierto? Tenemos el título, es prácticamente, es muy similar, es un aire, ¿no es cierto?, a lo que tenemos en la página principal de la academia, ¿no?, del instituto. Entonces tenemos la información con los títulos, los tamaños, cómo tienen que quedar, ¿no es cierto? En este caso, título principal, secundario y terciario. Luego tenemos título secundario, párrafo, título secundario, párrafo centrado, tenemos lista no ordenada, ¿no es cierto? Nuevamente tenemos título secundario, párrafo centrado, lista no ordenada, tenemos título centrado, secundario, párrafo centrado, tabla, tenemos tabla aquí, tenemos unas tablas con filas, ¿no es cierto?, solapadas, es decir, con spam. Recuerden el spam que vimos, ¿no? Tenemos estas 2 filas que tienen un elemento como un título secundario, sí, uno terciario, tenemos un párrafo y tenemos, ¿no es cierto?, un título secundario acá con un spam de 2 filas. Lo mismo acá tenemos una imagen, tenemos título, este sería secundario, párrafo y lista ordenada. Esta no sería la no ordenada, es la order list, por eso tiene los numeritos, que va en la última fila, digamos. Tenemos un spam también de 3 filas en la imagen. Requerimientos: tipo de letra normal Arial 12 píxeles, título nivel 1 verdana, negrita, color de fondo, acá tenemos el color de fondo que es un hexadecimal, título de color de títulos principales, este color de títulos secundarios, este que está aquí, y bordes de tablas de 3 píxeles. ¿Esto qué es? Es justamente para que cuando dibujemos las tablas, acá esto es un HTML puro, por eso que me aparece así cuadradito, pero al aplicarle el estilo, vamos a ver que el borde de la tabla tiene que quedarme medio como redondeadito, no tan cuadrado. Bien. Gente, ¿entendieron hasta aquí qué es lo que hay que hacer en el práctico? ¿Dudas, consultas? Así arrancamos. Pueden hacerlo en una página, que sería, ¿no es cierto?, en una página entera, y si no, lo pueden hacer con 2 páginas. Si lo hacen con una página no hay problema, que sería todo desde aquí hasta el último, digamos, el último requerimiento. Ok, gente, entonces comenzamos a hacer el trabajo práctico. A medida que lo vayan haciendo, si me quieren consultar, yo voy a estar aquí. Yo lo voy haciendo también a la par con ustedes para ir mostrándolos, y la idea es que lo puedan en su mayor parte terminar ustedes el práctico. Pero cualquier consulta o duda yo lo voy a ir a la par de ustedes haciéndolo y viéndolo, a ver si lo más o menos le van agarrando la mano. Es relativamente sencillo, sobre todo porque siempre se trabaja de esta manera. Esto es un bosquejo más que nada, pero en la práctica un sitio suele ser mucho más complejo que esto.
Esto solamente es algo básico, ¿no es cierto? Pero más adelante vamos a ver que ya hay que agregarle funcionalidad de formularios, etcétera, ¿no? Que eso aquí no lo incluí para este práctico, pero para el próximo seguro que ya van a haber formularios, entonces vamos a tener que darle como, ¿no es cierto?, una funcionalidad a los formularios mediante JavaScript. Bueno, ¿no tienen dudas, consultas? Hacemos una cosa, ya que nos quedan pocos minutos, vamos a hacer una cosa, vamos a cortar hasta las 7:30, hacemos un corte y arrancamos a las 7:30 en punto, así tenemos una hora reloj para comenzar a hacerlo el práctico. ¿Está? Ok, gente, continuamos entonces con todo esto que estamos trabajando. Antes de continuar quería consultar si alguien ya lo empezó, alguien lo terminó. Si no, arranco yo de cero aquí. Ok, bueno, yo lo voy a empezar también acá y si quieren me pueden seguir, si no, no hay problema, ¿no es cierto? Voy a arrancar yo de cero, en realidad lo que voy explicando es cómo lo voy haciendo yo por mi parte. Ustedes lo pueden hacer de su manera, ¿bien? Como saben, tenemos que crear, porque esta va a ser la carpetita que les voy a pedir que me manden después a mi email, ¿no? Para ponerle la nota de este trabajo práctico. Creen una carpeta, si no lo hicieron, creen una carpeta vacía en donde que se llame trabajo práctico, etcétera, ¿no? Y allí vayan haciendo todo. Entonces, cosas que después hacen el zip de esa carpeta y el que me pueden enviar. Bien, entonces en mi caso yo lo comienzo y lo podemos ir compartiendo para ver cómo va quedando todo. Dentro de los estilos, yo particularmente los estilos lo que voy a hacer es, voy a borrar todo, no voy a dejar ningún estilo, y dentro del HTML lo que voy a cambiar es el body, ¿no? Aquí es donde voy a construir mi página. Bien, entonces en mi caso particular, lo que voy a hacer es voy a construir todo el HTML primero, y una vez que lo termine de hacer el HTML, allí voy a aplicar los estilos. Pero ustedes lo pueden hacer simultáneamente, no hay inconveniente de lo que pueden hacer de ese modo. Entonces, podemos ver ¿qué tenemos? Lo primero que tenemos que arrancar es con el título principal, ¿no? Entonces sería H1, sería Domo. Después, ¿qué tenemos? Un H2, Educación. ¿Qué más tenemos? Un H3, Instituto Superior Técnico, número y eje P 88, 18. Bueno, ahí tengo el H3. Después tenemos un H2 nuevamente. Que dice capacitate. Tecnología, potencia
tus habilidades. Bueno, después tenemos un párrafo. ¿Qué dice ese párrafo? Creamos oportunidades. Bueno, allí tengo el párrafo que sería el primero. Veamos oportunidades para tu desarrollo profesional y personal, etc. Tenemos luego del párrafo, que más tenemos un H2 nuevamente. Y otro párrafo. Luego de este párrafo tenemos, ¿no es cierto?, una primera lista no ordenada. ¿Está? Elegí tu programa. Yo creo que le metí el párrafo donde no iba. A ver. Ah, no, está bien. No dije nada. Luego de este párrafo, que no sé por qué me quedó tan... Ahora sí, queda un poco más prolijo. Pero el párrafo este de especializate viene la lista no ordenada, ¿no es cierto? Esta primera lista no ordenada, que sería UL. Dentro de este UL tenemos, ¿no es cierto?, cada ítem. Y tenemos un ítem, el primero, que va a ser un H2 Java puntos. Luego de allí tenemos break, y allí tendríamos, ¿no es cierto?, la descripción.
Este break no sé si haría falta, pero por las dudas hay que poner a ver cómo queda sin el break. Queda mejor sin el break. Bueno, ahí tenemos vamos el segundo ítem que leí, que sería Python. Después de Python tenemos otro elemento, LI, que sería testing. Y por último tenemos el full stack. H2 para el subtítulo. Como ven, ya más o menos va tomando forma lo que estamos desarrollando. Luego de esto tenemos de la lista no ordenada, tenemos un H1 que sería formación en habilidades sociales. Párrafo, y en el párrafo va todo esto. Fíjense que en el párrafo este hay un salto de línea, así que tengan cuidado, ¿no?, de agregarlo para que no se preocupe si no está centrado ni nada de eso, porque eso después lo hacemos con el C6. Después del párrafo que tenemos otra lista no ordenada. Dentro de esta lista no ordenada tenemos un primer ítem que va a ser, ¿no es cierto?, un H2, comunicación.
trabajo colaborativo. Gestión de tiempo. Finalmente, luego de esta lista no ordenada, nuevamente tenemos un H2, sería esto, sí, es H2 que dice tutorías personalizadas. Y finalmente, luego las tutorías personalizadas, tenemos un párrafo chiquito que decimos acompañamiento y orientación al estudiante. Bien, gente, ¿alguien hizo la tabla ya? La primera tabla por lo menos. ¿Alguien la terminó? ¿O la están haciendo? Yo la hice la primera, pero el tamaño no me quedó igual que en el PDF que mandó el trabajo práctico. Ok, pero te quedó la disposición igual. La distribución sí. ¿Querés mostrarlo a ver cómo te quedó? Bueno, ahí lo muestro. Ahí le damos el permiso. Ahí está Carlos. Ahí voy. ¿Se ve? Perdón porque estaba muteado, por eso no me escuché. Sí, quedó, está perfecto, Carlos. Para poder ya después cuando lo termino, yo todavía no lo hice, pero ya cuando queremos llevar a que quede más acertado al original que nos presentan, lo que tenemos que hacer es, yo te voy adelantando, si querés ir jugando, si no, esperamos un ratito, no hay problema. Esa tabla se la mete adentro de un div, ¿me entendés? A toda la tabla la metes adentro de un div. Y entonces, y allí al div le das como un span, digamos, una especie de tamaño, de self-padding, que se llama espacio de interior, y lo vas como comprimiendo y eso lo hace que quede más chica hasta que te quede más o menos parecido como está en el PDF. Si lo querés hacer así, está bien, si no, no hay problema si lo dejas así como está, porque no lo vimos eso todavía nosotros, pero uno jugando con los div, va metiendo un div adentro de otro, es como que lo va llevando a la realidad un poquito cada vez. Esa sería la forma. Ok, yo seguramente lo dejo así porque ya estoy medio quemado. Cansa, ojo, cansa, sí. Pero la idea de este práctico era a ver si ustedes lo pueden llegar a terminar en 1 hora. Ok. De la idea que lo puedan terminar en 1 hora. ¿Por qué digo esto? Porque más o menos tengan idea que en el desarrollo front-end que les puedan encargar puede hacer que este mismo sitio, que estos son 2 páginas nada más, tenga por lo menos 10 o 12 páginas y lo tengan que entregar en un día. Entonces el proyecto tengan un día por allí para entregarlo. Si hablamos de front-end solos, no estamos hablando todavía de JavaScript ni nada por el estilo, solamente front-end. Entonces tiene más o menos si fuese un examen serían 1 hora para poder terminar. Más de eso no van a tener. Así que vean si lo pueden terminar dentro de la hora. Si no, no hay problema, o sea, no estamos compitiendo acá. Pero les digo, como para que tengan una referencia, que cuando se hace un examen o un análisis de esto, para saber qué habilidades tienen ustedes codificando,
tienen que terminarlo dentro de los 45 o 60 minutos. Está excelente, Carlos. Muchas gracias por mostrar cómo te quedó. Bueno, gracias. Seguramente cuando usted avance con lo que es el CSS ahí hace preguntas porque estoy medio mareado en eso. Pero bueno, espero. Ok. Nos vemos. Muchas gracias. Bueno, sí, se está viendo lo mío nuevamente. Está excelente lo de Carlos. Entonces comenzamos con, bueno, ya tenemos las tutorías personalizadas, acompañamiento y orientación personalizada para cada estudiante. Ponele. Vamos Te estoy escuchando, Sergio. No dije nada, entonces no dije nada. Quería saber si estabas escuchando, por eso dije. Pues por ahí Estoy se muy duerme. atenta. Bueno, continuamos con la tabla, hablamos en serio entonces. Entonces hay que hacer la tabla, código para hacer la tabla es table. Dentro de la tabla, lo voy a intentar un poquito mejor a esto. Ahí estaría un poquito mejor. Y dentro de la tabla vemos que tenemos, es una tabla de 2×2, es decir, 2 filas y 4 columnas. Nada más que la segunda columna está afectada por un call span de 2 filas. Entonces por eso que se ve como una tabla de 3 células. Bien, entonces son 2 filas. Escribimos la primera fila, tr, table row, y dentro de la primera fila lo que hacemos es escribimos un T, sería la primera celda, y otro TD que sería la segunda celda. Allí estaría, ¿no es cierto? Acá dentro de la primera celda lo que vamos a hacer es, para que quede un poco más prolijo, yo voy a escribir abajo a la etiqueta de TR, y estas celdas TD que se cierran, también las pongo así, queda un poco más prolijo. Para el navegador lo interpreta, lo lee todo lineal, pero para nosotros, para que lo veamos más prolijo, yo lo voy viendo uno abajo de otro, ¿no? En la primera celda lo que tenemos es a su vez un título H2, sería un H2 y un H3, podemos decir, ¿no? Así que para la primera celda entonces sería un H2, perdón, que dice domobeca, y se está viendo acá, está domobeca. A la tabla le voy a poner un border, porque si no, no se ve nada cómo queda la tabla. Domobeca, y este borde se lo voy a sacar después. Al principio se lo dejo para que se vea, pero en realidad, o sea, después el borde se lo vamos a dar con CSS. Tenemos el título y teníamos aquí, ¿no es cierto?, un segundo subtítulo, sería un H3, digamos, que dice inclusión social. Más o menos así me queda. La otra celda dice inscribite domobeca. También le pongo con un H2, un H3, perdón. Y esta celda particularmente tiene que ocupar la de abajo también, ¿no? Entonces a esa celda, que es este TD, le vamos a dar un row span de 2. Entonces va a ocupar 2 filas. Allí más o menos ya está tomando forma, ¿no?
vamos a la segunda fila. En esta segunda fila, ¿qué tenemos? Simplemente tenemos ese párrafo. Entonces este TR lo bajo para que quede un poco más bajo y allí pongo el párrafo que dice todo ese verso. Allí estaría, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Estoy viendo por qué me quedó fuera de la tabla. La primera fila sería la segunda. Ya entiendo qué pasó. Me olvidé de poner la celda, porque está la fila pero no está la celda que corresponde, y dentro de esa celda es en donde va el párrafo. Si no, me va a aparecer, allí estaría, ¿no? Ahí está corregido. ¿Ven? Si no ponemos la celda TD dentro de la fila, obviamente lo va a sacar fuera de la tabla, el navegador. Por eso es que no quedaba bien prolijo, quedaba fuera. Bueno, allí estaría la primera tabla. Y la segunda, tenemos una imagen. La segunda tabla tenemos una imagen, o sea, esto quedaría así. Ahora tenemos que hacer la otra tabla, ¿no? Bueno, antes de continuar con la segunda tabla, lo que necesitamos es una imagen que la vamos a tener que utilizar, incrustar en algún lado. Así que lo que voy a hacer es, acá en la carpetita de dentro de la carpetita de primer, voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar IMG. Ese es, digamos, ¿no es cierto?, el protocolo del nombre que se usa para guardar imágenes que va a llevar un sistema web o un sitio web que uno genere. Entonces, dentro de la misma carpeta que se llama primer trabajo práctico, creo una carpeta vacía que se llama IMG. Más adelante vamos a crear una tercera carpeta que se llama JS, que es donde vamos a crear toda la parte de codificación Java. Acá en IMG es donde vamos a guardar las imágenes que vamos a utilizar en nuestro sitio. Particularmente, como no tengo todavía esa imagen, no me la dieron, generalmente te la dan a la imagen, te pasan la de imagen. Yo lo que voy a hacer es, voy a hacer una captura con el Paint, facilitarme la vida. Entonces, tengo el Paint. Y copio y pego la imagen, ¿no? Allí estaría. Esa sería la forma más fácil de chorear una imagen. A veces uno quiere robar de un sitio y no le deja, ¿no? Entonces, bueno, ahí recorto y ahí lo guardo. Guardar como JPG y lo guardamos en nuestra carpetita que se llama primer trabajo práctico. En IMG le ponemos gente. Ahí lo guardamos. Listo. Ya estaría, si nos fijamos en nuestra carpetita, ya estaría la imagen que capturamos. Esa es la que vamos a usar. Bueno, volviendo a nuestro TP.
acá estaría la imagen esta de gente, ¿no? Ya aparece ahí. Ahora lo que tenemos que hacer es crear la otra tabla que nos hacía falta. Para que no quede pegada, lo que voy a hacer es le voy a meter un BR, porque no me va a quedar muy pegada la otra tabla, se va a notar bien la separación. Entonces, esto es optativo, los BR uno utiliza en función a lo que le hace falta. Entonces, de momento, por ahora utilizamos el BR. Más adelante vemos que con el mismo CSS podemos hacer espacios para que se separen, digamos, los elementos de la página. Creamos la otra tabla que sería, ¿no es cierto? Es una tabla de cuánto sería de 3 filas y 2 columnas. 3 por 2, ¿cierto? Así es la tabla. Un table que va a tener 3 filas, 2 columnas. Entonces, la primera fila, TR. Y dentro de la primera fila, ¿no es cierto? Tenemos 2 columnas. Primero, voy a hacer, vamos a bajar el primer celda y la segunda celda. Ahí estaría, ¿no es cierto? Si vemos la primera celda en la imagen, entonces aquí, ¿no es cierto? Lo que hacemos es incrustar la imagen que tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo incrustamos una imagen? Era img source, le decimos dónde va. En este caso sería img barra gente. Y allí estaría. Este al lo sacamos nosotros. Como esto no vamos a complicar la vida. Ahí tenemos la primera imagen. Y vemos, ya está allí. Lo que pasa es que no veo el borde de la tabla porque no también, como hicimos anteriormente, le vamos a poner un border para que quede, porque si no, no se va a ver. Entonces allí incrusté la primera imagen en la primera celda. La segunda celda la pongo abajo para que quede más prolijo. Tiene adentro de la segunda celda tiene un H2, supongo que será eso, que dice empresas. Ahí está. Hay que tener en cuenta que la imagen tiene que ocupar 3 filas, así que en la celda donde abre la primera celda que incluye la imagen, lo que voy a hacer es, le voy a poner, ¿no es cierto?, un row span de 3, es decir, que me use 3 filas. Ahora me dedico justamente a terminar las otras celdas de la otra fila. Entonces allí quedaría, ¿no es cierto?, TR nuevamente, y sería empresas, ya está. Segunda fila tiene un párrafo adentro. Ojo, esto que yo estoy poniendo acá no es algo que inventé yo, es lo que está en la página de Domo. O sea que la persona que diseñó es la que inventó esto, no es mi autoría. Entonces, eso nos queda aquí. Este párrafo, nuevamente cometí el error anterior, tengo que ponerle dentro de una celda, porque si no, no se va a notar. Y allí sí está dentro de la celda y ahí sí aparece, ¿verdad? Ahora faltaría otra fila más que lleva una lista adentro. Vamos a otra fila, o sea un TR. Dentro de esa fila nueva
vamos a crear una celda, un TD. Y dentro de ese TD vamos a crear la lista recién allí, porque si no, no se va a ver la lista o va a quedar fuera de la tabla. Entonces allí creamos una lista ordenada, sería, ¿no es cierto?, OL, y dentro de esos OL tenemos que poner cada elemento que va en esa lista, que sería beneficio económico, otro elemento, LI, que sería fuente de reclutamiento, y un último elemento, inclusión social. Bueno, si ven acá al costadito, ya medio como que quedó lo que pedía el PDF, ¿no? Está en forma básica todavía, pero en un 80% más o menos quedó en el estilo que pedía el práctico. Aquí estaría, digamos, si les quedó así a ustedes, si lo lograron que les quede así, tienen, como digamos, si en una entrevista técnica tendrían probado toda la parte de HTML. ¿Está? Habría que ver ahora cómo lo mejoramos con el CSS, ¿no? Que ya es decorarlo a la página. Bien. Vamos a arrancar ahora con la parte de CSS. Entonces, espero que me confirman por el chat si lograron que les quede así la página. Esto en realidad es así, ¿no? Yo lo tengo así chiquito porque justamente está minimizado para que entre toda la parte de código también. Todavía no pude porque me quedé en la parte de la imagen, no la puedo, esa imagen en particular no la puedo insertar en, no pude. A ver un poquito, te muestro esa parte entonces, como lo dice. No, discúlpame, ¿no pudiste insertar la imagen en la tabla o no la pudiste capturar a la imagen del PDF? No, ¿en qué parte sería? ¿En qué parte? No pude capturar la imagen, no hice todavía la parte de la tabla. Ah, ok. Bueno, ¿cómo se captura la imagen? A ver un poquito. Te voy a mostrar. Este es el, fíjate, este es el trabajo práctico, ¿no? Acá tengo abierto el PDF, ¿no es cierto? En la página. Vos si lo tenés en Acrobat, en lo que sea, yo lo tengo abierto acá en el navegador. Podés tenerlo abierto en cualquier programa, ¿no? Ahora lo que haces es apretar dentro de tu teclado, hay una tecla que dice imprimir pantalla, que está arriba al costado del F12. La tecla F12 dice imprimir pantalla. Apretás esa tecla y una vez que apretaste esa tecla, abrí el Paint. ¿Va? Abrís el Paint y pegás. Allí te aparece todo lo que tenés en tu pantalla. A mí me parece una cosa gigante porque es una pantalla enorme, pero allí te aparecería todo esto. Entonces, con el Paint podés recortar la imagen. No sé dónde está. ¿Al costado del F2? Sí, F12. De las teclas de funciones de tu teclado, el F12 es la última, ¿no es cierto? Que está a la derecha, arriba a la derecha. No sé, o a menos que vos tengas notebook, si está en la notebook, fíjate, suele estar a la tecla que está al costado del F12. Porque la notebook suele estar en otro lado. Dice imprimir pantalla, IMP Pant o Print Screen. Si lo tenés en teclado en inglés dice Print Screen, o si no dice imprimir pantalla. Apretás esa tecla y te copia lo que estás viendo en tu pantalla en este momento.
Si no pudiste, no hay problema. Lo que voy a hacer es, voy a pasarte por chat la imagen para que la descargues. Más fácil. Voy a pasar por chat mejor la imagen, entonces la puedes descargar. Bueno, ahí la terminé de compartir por el chat del Zoom. También la podés descargar de ahí. Daniela, ¿pudiste descargar la imagen? Continuamos si no. Sí, ya la tengo acá en el Visual Studio. Gracias. Ok. Bueno, entonces, una vez que tenemos ya, voy a ver si estoy compartiendo. Ahí creo que estoy compartiendo porque me parece que no estaba compartiendo el proyecto. Ahora sí lo estoy compartiendo. Vamos, una vez que ya tenemos hecho todo el HTML, eso es lo primero que tenemos que tener. No se preocupen si no queda muy parecido todavía, no hay drama, el centrado y demás, eso se lo vamos a dar con el CSS. Vamos al CSS ahora, a la hoja de estilo, y en la hoja de estilo tenemos que darle, ¿no es cierto?, las ciertas características. Tipo de letra normal, ¿no es cierto?, Arial 12 píxeles. Entonces, podemos decir, vamos a construir todo por clases, entonces nos es más fácil aplicar los cambios, ¿no? Podemos decir punto normal. Entonces, yo le llamo normal a la clase que voy a crear, ¿no? Entonces, dentro de esta clase, allí voy a aplicar, ¿no es cierto?, el tipo de letra, el font family, le voy a llamar Arial. También le voy a llamar, ¿qué más? Font family, la normal, color particularmente, no me dice el color de la letra. Después lo dejamos allí. Después tenemos título de nivel 1, o sea, el H1. Los H1 dicen que tienen que tener tipo de letra, font family, Verdana, y si me da un tamaño. Allá arriba me olvidé de darle el tamaño. Font size, y si me decía 12 píxeles. Aquí en H1 me pide que sea Verdana con font size 16 píxeles, y también me dice que sea negrita, o sea, ¿no es cierto?, font style. Tenemos aquí italic, normal, oblicua, inicial. Si no, podemos darle weight, y allí le podemos dar, no sé, podemos darle un 5 píxeles. Sería una forma, ¿no? Bueno, ¿qué más nos queda? Color de fondo de página. Eso es normal también, porque se lo vamos a aplicar al body y todo esto. Color de fondo de página. Podemos decir, ¿no es cierto?, background
color. Y allí está el hexa, que sería 4C FF. Es mayúscula la C. Hay navegadores que consideran y otros que no, sería ese colorcito. Y color de los títulos principales, o sea el H1, sería 000, me combiné el numeral, y 80. Es como un azul oscuro. Color de títulos secundarios, ahí ya, ¿no es cierto?, tenemos un H1, un H2, serían títulos secundarios, que tenemos de color numeral 2C 3E 50. Bueno, el último que me falta, borde de las tablas. Table, le damos border. Y allí le damos, ¿no es cierto?, black. Vamos a darle este mismo color. Que el color nos pedía 3 píxeles. Bueno, allí vamos jugando un poquito con las características, estarían todos, digamos. Lo que me falta agregar a mí es que, por ejemplo, tenemos la clase normal, esta que está acá, no fue aplicada. ¿Por qué? Porque está aplicado, es una clase. En cambio, los H1, los H2, los H3, la tabla y todo eso, sí está aplicado a todo el documento HTML que está enlazado, pero la clase normal todavía no está enlazada. Así que para que quede enlazada, lo que hacemos es, vamos aquí a body, porque está toda la página, y ahí le pongo class normal. Y allí está aplicado, ¿no es cierto?, todo, digamos, todo el documento, toda la clase, todo el estilo normal a la página en sí. Bien, ahora este H1 que nos quedó aquí parece medio chico para 16, así que por ejemplo le voy a probar a darle un 36, no sé qué tal se va a ver. Se ve un poco más realista, ¿no? Y ¿qué más nos queda?
En el tema de la tabla, para que quede todo bien, también le saco el borde. Acá elimino el border, este que es de HTML, si lo saco, y aquí ven, ahí ya le afecta, digamos, a esto. Lo que hacemos ahora es, podemos crear una clase que se llama .center, centrado, y esta clase lo que va a tener es un text align center. Entonces, cada vez que necesitemos que alguien quede centrado, le aplicamos esa clase. Por ejemplo, necesitamos que Domo no, pero por ejemplo, elegí tu programa, capacitate, potenciar tu habilidad, eso sí va centrado. Entonces, este H2 va centrado, ¿no es cierto? Pero podemos, a ver, punto centrado, center. A ver, si lo probamos a ver cómo queda, para que quede un poco mejor. Plus centrado. Ahí quedaría centrado, ¿no? ¿Qué más tenemos que agregar centrado? Creo que el párrafo no. Elegí tu programa también. Plus centrado. Y lo que voy a hacer es le voy a agregar unos BR acá para que no quede tan pegado. Profe, Sí, ¿te puedo hacer algunas consultas? decime. Vio que usted hizo en la parte de estilos de CSS, hizo dos detalles. Uno fue la clase normal y el otro fue algunas modificaciones en el body, ¿no? Sí. No, esta normal es para todo el body. Se le apliqué al todo el body. Yo quería que le aplique a todo el body, porque para que toda la página tenga todo más o menos lo mismo, pero poder hacerlo puntual a algo que vos necesites. Y después yo sé que los H1, como me dice la normativa acá me pide, ¿no? que los H1 sean de ese color y qué sé yo. Por eso los creé aparte. Sí. La pregunta era si en vez de hacer una clase normal, puedo aplicarle directamente las modificaciones al body, ya que lo vamos a aplicar al body, ¿no? Sí, podés hacerlo, ¿no? Sí, también, en vez de crear una clase y al body aplicarle la clase, vos decís escribir en vez de normal acá poner body y listo, le aplico esto y chao. Eso es lo Claro. que vos ¿cuál es la diferencia en hacer eso y hacer esto? Muchas veces, a veces no te permiten a vos que vos modifiques el HTML, ¿me entendés? Entonces, por esa razón a veces te conviene crear una clase que sea body y directamente ahí sí le aplicaría todo. Acá en este caso particular yo puedo modificar el HTML, por eso le meto la clase. Pero si no te dejasen, a ver, ponele, no me dejasen a mí modificar, porque muchas veces vos como te dan permisos en un equipo de desarrollo, a vos te permiten tocar cierta parte del código y otras cosas no, ¿me entendés? Entonces, si a vos no te permiten tocar el código HTML, entonces lo que ahí no te queda otra que hacer esto. Como decís vos, le decís body y te quedaría así. ¿Entendés? Es decir, le apliqué al body como digamos una característica del body. Ya no con clase, ¿me entendés? Porque yo ya no me dejan a mí toquetear la clase. Entiendo. Y tengo Sí. dos consultas con respecto a la parte de los estilos de la tabla. Uh-huh. La primera es, no sé si lo puede marcar ahí en pantalla como para poder seguirlo en el Sí. Visual Studio. En la primera tabla, la primera de las dos son más o menos iguales. O sea. Sí, no, me refiero a la parte de estilos, de tabla. Sí. Bueno, usted
¿Lo podría marcar ahí en la solapa de estilos de CSS? Acá, acá. Eso, Ahí, yo pensé sí. que me decía el HTML, disculpa. No hay problema. Yo no sabía primero que la función esta de border end lo que hacía era quitarle las separaciones, las divisiones internas de la tabla. Eso funciona así, ¿no es cierto? O sea, marca solamente exterior. Esto en realidad yo me voy a fijar bien, porque no me está funcionando. Me tengo que redondear. Me voy a fijar en la documentación, así cuando, como te decía yo, o sea, muchas veces no vas a saber de memoria todos los comandos, entonces te conviene, digamos, buscarte en la documentación. Espera que te estoy por decir, justamente a eso es lo que quería apuntar con este práctico, que no sabemos muchas veces cómo agregar o encontrarle la vuelta a las cosas, y ahí te basás, por ejemplo, en esta página, que no me está saliendo el nombre, uno de los lugares donde podés buscar, sino directamente en el Google, poner redondear tabla con CSS, luego bordear, redondear, pones eso en el buscador y ahí te tira, digamos, un comando como lo podrías hacer. Yo particularmente no me acuerdo de memoria cómo se redondean los bordes, sé que obviamente lo tengo que hacer con CSS, pero cómo era el comando no me acuerdo, porque viste que si vos pones border te vas a dar cuenta que tenés 2 millones de borders, o sea, Sí, son muchos. Son muchos. Entonces, lo que te conviene hacer es, yo lo que voy a hacer es, acá obviamente, ¿no es cierto? Pongo en el buscador redondear borde tabla CSS y a ver qué me tira. En Stack Overflow, acá digamos es como el buscador más importante, pero a ver qué me tiró la primera. Border Radius, a ver, supuestamente es Border Radius, pero yo le puse el 3 y no me dio ni chiste, no hizo. A ver, 15, ahí está, ahí se nota, estaba muy chiquito. Ahí se nota, era ese. Sí. ¿Ves? Pero los hace así. Búscalo tenés una duda de cómo se hace. Vos obviamente tenés que saber que lo tenés que hacer con CSS, ¿no es cierto? Entonces pones allí y en el buscador, chao. En la página oficial de los programadores para buscar dudas es esta, Stack Overflow. Pero ¿qué pasa? Stack Overflow generalmente te puede tirar en inglés la respuesta. Eso es el tema. Yo te aconsejo tirarlo en Google. Y si no te aparece nada acá, bueno, ahí anda a Stack Overflow y de última tenés el foro para poner la consulta. Ya eso sería refinar mucho. Pero sería así, con Border Radius le das te queda así, digamos, un poco más marcadito, ¿no? Más redondadito. Profe, buenísimo, era eso, gracias. No, de nada, gracias a vos por preguntar. Gente, hasta acá llegamos el día de hoy. Como ven, se puede más o menos dentro de una hora y media terminar, ¿no es cierto?, un proyecto chiquito. Por supuesto, esto no tiene todavía ninguna funcionalidad JavaScript ni nada, pero se puede hacer. Les voy a pedir, por favor, que cuando lo terminen al trabajo práctico me manden un zip con la carpetita, con todo el proyecto ya terminado, y así les puedo poner su calificación que les corresponde, digamos, al práctico que sería el primero. Y ya la semana que viene vamos a arrancar con JavaScript. Así que les dejo en el chat, creo que tienen, pero por las dudas les paso en el chat mi email para que puedan mandar allí el práctico, así les puedo corregir. Bueno, nos estamos encontrando la próxima semana. Muchas gracias a todos por participar y que tengan un feliz fin de semana. Nos estamos viendo.